Este proyecto se titula La Reencarnación: restauración de las bóvedas, rehabilitación de la antigua mezquita y propuesta de cubierta, presentado por Beatriz López Cortijo. Se divide en 3 capítulos: la evaporación de la historia, condensación de las patologías y precipitación de las ideas. Con este primer capítulo se pretende conocer el origen de la ciudad, pues nos encontramos en Málaga, lugar de gran riqueza histórica, fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C. y bautizada como Malaca. Tras el paso de los romanos y musulmanes con la toma de Málaga en el siglo XV por los reyes católicos, fue entonces cuando se plantearon las primeras propuestas de la Catedral de Málaga. Tras visitarla, descubrí todas las deficiencias que presentaba. Me pareció una gran oportunidad para desarrollar el proyecto bajo una mirada conservadora, pero a la vez innovadora. En este segundo capítulo se lleva a cabo un estudio de todas las fases constructivas para descubrir el origen de estas patologías. Su origen se sitúa en 1487. Fue entonces cuando la antigua mezquita mayor se convirtió en catedral, vistiéndose de cristiana con elementos decorativos del gótico tardío. En una primera fase, en el siglo XVII, se construyó solo la cabecera mediante pilares con capiteles corintios y el coro. En el siguiente siglo se reanudan las obras para terminar el cuerpo de la iglesia. Fue en 1768 el templo catedralicio se abrió al culto tal y como lo conocemos hoy, quedando entonces una catedral bautizada como la Manquita, sin concluir la cubierta en sí, la torre sur, parte de la fachada principal y la terminación de los cubillos laterales. Esta serie de factores han producido como consecuencia deformaciones estructurales por la diferenciación en el tiempo de asentamientos, patologías físicas como fisuras, grietas y desprendimiento en las bóvedas, a su vez generando humedades, erosiones leves y eflorescencias, y por último malas conexiones y accesos tanto al interior como a la cubierta, que hacen que la catedral, siendo un lugar público, no pueda ser visitado por personas con movilidad reducida. Parte de la investigación se dedica a estudiar la climatología. Málaga, encontrándose en uno de los mejores lugares de España, presenta un clima mediterráneo subtropical. Estos detonantes se tienen en consideración para abordar una buena propuesta. En este último capítulo comprenden las 5 actuaciones que se han considerado fundamentales, siendo la intervención en la recuperación del comportamiento estructural, la rehabilitación de la antigua mezquita, nueva conexión subterránea con el palmeral, nuevos accesos a la cubierta como por la torre sur y la nueva cubierta. En esta primera fase se pretende asegurar y recuperar el comportamiento estructural propio de la catedral. Tras los análisis y localización de las patologías, se comprende por un lado la diferenciación de asentamiento entre las dos partes y por otro lado el terreno sobre el que se encuentra. Se trata de tierras aluviales y generalmente arcillosas que, con la suma del nivel freático prácticamente superficial, produce por tanto empujes producidos por el agua, por lo que se propone una excavación parcial alrededor de los cimientos para aprovecharlo como cámara bufa, de tal forma que la catedral respire, recuperando así su capacidad estructural. Se lleva a cabo un pilotaje perimetral de la catedral, un refuerzo por micropilotaje de los pilares existentes para asegurar las excavaciones posteriores, estructuras provisionales de refuerzo y apego de la estructura general, acondicionamiento de los muros, intibación de los bordes de las excavaciones y por último se adecua el espacio para ser visitado por el público. En esta segunda fase se rehabilitan las ruinas de la antigua mezquita encontradas al norte de la catedral. Se crea un recorrido para visitar los restos. Al aprovechar la excavación se incorpora la conexión diagonal que conecta el palmeral con la calle Santa María, permitiendo el paso peatonal continuo. A nivel constructivo, primero se realiza un vallado del perímetro de actuación. Se retiran las plantas del jardín actual conservándolas para su futuro trasplante. Comienzan las excavaciones arqueológicas guiadas por la hipótesis de la posición de la antigua mezquita. Encontrando restos, se realiza así su rehabilitación para ser visitada en el futuro. Aprovechando dicha excavación, se realiza de forma subterránea una nueva conexión con el palmeral, dando lugar a un nuevo acceso a la catedral. Por otro lado, teniendo muy presente la accesibilidad universal, se rehabilitan las conexiones verticales originales disponiéndolas de ascensores y escaleras, generando así una buena disposición de los espacios servidores, que podrán utilizar todo tipo de visitantes. De esta forma surgen 3 espacios conectados: la mezquita, la cripta y la conexión con el palmeral. Retomando las fases constructivas más recientes, se llevó a cabo la restauración de las bóvedas en 2014. Esta actuación consistió en colocar encima de las bóvedas una cubierta a la catalana, respetando la cámara de aire. Este sistema, pasado 10 años, se ha agrietado y derrumbado en algunas partes por falta de juntas de dilatación, por lo que en 2021 salió a concurso el proyecto para la terminación de la cubierta. El ganador de dicho concurso propone la misma cubierta que se diseñó en 1764 por Ventura Rodríguez. ¿Y por qué no darle un carácter más innovador? Pues aquí comienza la tercera y última fase del proyecto, la construcción de una nueva cubierta. Se trata de un elemento fundamental y defensor de cualquier edificio. Comienza con la retirada de la cubierta catalana.
Después se crea una protección de las bóvedas. La piedra caliza no estaba pensada para estar expuesta al exterior, por lo que todos los sillares se recubren con una malla geotextil que las protege de la lluvia y el sol temporalmente. Seguidamente se preparan los pilares existentes para recibir los apoyos de la nueva cubierta, pensando que la carga de la cubierta se reparta por los pilares verticalmente para no crear nuevas deformaciones. Se continúa colocando las barras principales, las secundarias, las diagonales que arriostran la cubierta del viento y succión, y a continuación se colocan las carpinterías de policarbonato transparente, los tensores que se utilizarán para colgar las pasarelas y se finaliza con los carriles para las telas. Para entender completamente el funcionamiento de la envolvente, la cubierta se trata como un organismo vivo. Con los apoyos mencionados que sustentan la estructura de barras tridimensionales se consigue componer una serie de capas que lo caracterizan. Empezando por las capas más externas, nos encontramos con los lucernarios, carpinterías metálicas y policarbonato transparente que protegen de la lluvia. En consiguiente, encontramos una cámara de aire de 2 metros que permite recoger el aire caliente por la cara sur y llevarlo por su interior hasta la cara norte para enfriarlo. La tercera capa está compuesta por 2 pieles textiles, una de la acústica translúcida que nos permite adecuar el espacio para situaciones con exceso de ruido y otra tela opaca utilizada en este caso para varias funciones como oscurecer por completo el interior de la cubierta para exposiciones o proyecciones y por otro lado para la absorción de la radiación en verano. Estas 2 telas van enganchadas en un sistema de carriles por medio de rodeamientos que permiten utilizarlas como convenga, permitiendo tener las 2 telas extendidas, la opaca, la acústica o ninguna. En cuanto al programa que discurre en la cubierta, se visualizan distintos tipos de actividades, tanto de día como de noche, como puede ser una visita escolar de las bóvedas recorriendo el primer nivel, una ponencia sobre la accesibilidad universal ocupando el tercer nivel, un espacio de proyección colocado en el cuarto nivel o una noche estrellada ocupando el nivel más alto de la cubierta donde las 2 telas se encuentran recogidas para poder contemplar el cielo estrellado. Esta combinación de actuaciones hace que este monumento patrimonial luzca con todo su potencial, que en cierto modo se reencarne, resucite en un nuevo espacio dotado de grandes oportunidades para los ciudadanos de Málaga. Recordando sus orígenes, recuperando su comportamiento original, conectándola con nuevos horizontes, creando un lugar completamente inclusivo y protegiéndola.